Amigos cibernautas, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias por la enorme oportunidad de estar con ustedes. De verdad, gracias, muchas gracias. Hoy es martes 6 de febrero del año 2024. Con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio de NP Noticias de la tarde. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, como siempre, más atole con el dedo al pueblo. Un pueblo bueno y sabio que ciegamente cree todo lo que está sucediendo en el país y que desgraciadamente también hay que decirlo, pues únicamente se deja en su gran mayoría la gente de los que reciben a lo mejor sus pensiones y otros tantos más, pensando que López Obrador es el gran dadivoso que existe en este país, cuando los programas sociales, usted lo debe de saber, los recursos de los programas sociales, los recursos económicos provienen de nuestros impuestos, de usted, de mí, de todos los que contribuimos de una forma directa o indirecta para contribuir al fisco, y de ahí se hace un presupuesto que pasa por la Cámara de Diputados para poder distribuirlo a los programas sociales. Mucha gente escucha que los programas sociales, ha dicho el propio presidente, que los van a quitar si gana la oposición. Eso no puede suceder porque la oposición votó a favor de los programas sociales y estos programas están en la Constitución. Nadie los puede quitar a menos que haya un Congreso con una mayoría, digamos, calificada, que lleve a cabo una reforma o otra reforma que elimine los recursos económicos que se le entregan a las personas de más de 65 años. Así que también mucha gente piensa que este dinero proviene del presidente López Obrador. La realidad es que no proviene de él, no proviene de su dinero, proviene de nuestros impuestos. Muchas cosas alrededor de estas iniciativas que acaba de enviar el presidente. Estamos hablando de iniciativas, reformas para eliminar 7 organismos autónomos y fusionar o transferir otros 16 órganos descentralizados de la Administración Pública Federal. Todo esto siempre como un distractor, porque el presidente de la República no ha tenido capacidad para resolver los grandes y los graves problemas que existen en este país, como es la enorme inseguridad, la corrupción, la impunidad, que prácticamente se han enquistado en el Palacio Nacional. Y estas reformas lo único que buscan justamente en este momento, pues es seguir distrayendo al pueblo bueno y sabio de los grandes problemas, repito, que hoy existen, ante la incapacidad, ante la ineptitud, realmente para poder asumir sus responsabilidades. Un presidente que busca destruir esos órganos autónomos como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, como el Sistema Anticorrupción, que es un organismo descentralizado, el INAI, que es un organismo autónomo, que buscan al final de cuentas exigirle como contrapeso de nuestra democracia a un Estado, a un gobernante, a cualquiera de la administración pública federal, local o estatal, que transparente cómo se gasta, cómo se utiliza, hacia dónde va, por qué y a quién se le destina los recursos económicos de la federación que provienen de nuestros impuestos. Un presidente que ha ocupado su inteligencia politiquera para tratar siempre de estar abanderando su causa ideológica, políticamente hablando también, para llevar a su partido a seguir teniendo el poder. Un presidente que ayer se quejaba del abuso de poder de los presidentes que intervenían en las elecciones y que hoy desde la presidencia de la República lo hace descaradamente. López Obrador, aquel hombre
que se decía muy demócrata, aquel hombre que denunciaba y alzaba la voz como denunciando pues los abusos de poder, hoy prácticamente está en la cúspide de la soberbia para impedir o para destruir más bien a cualquier organismo que en su perversidad política le impida ejercer con total absolutismo el poder presidencial que hoy tiene. No rendirle cuentas a nadie como si fuera un monarca, y eso es grave. Iniciativas que tienen que ver incluso con la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que está compuesta en su mayoría por militares, que se supone que estos militares, al crear, como él mismo lo exigió, esta Guardia Nacional que fue creada con miembros del Ejército Mexicano, incluso desaparecieron la Policía Federal, esta Guardia Nacional junto con el Ejército, a pesar de que el propio presidente López Obrador dijo que el Ejército volvería a los cuarteles, no solo no cumplió, sino que creó una Guardia Nacional que la oposición también avaló, porque este presidente dijo que con esto iba a poder combatir al crimen organizado, a la delincuencia organizada, a los cárteles de la droga que se disputan el territorio mexicano, que hasta el día de hoy deja más de 178,000 homicidios dolosos, ubicando a este país, a México, como uno de los países más peligrosos del mundo, sin que tengamos una guerra o una guerrilla. Las iniciativas que ha presentado el presidente con proyecto de decreto en materia de simplificación orgánica, la presentó ayer lunes, establece que las funciones de los organismos se traspasarán a algunas secretarías del Estado, como el Coneval, como el INAI, que ahora quiere que pase a la Secretaría de la Función Pública. Imagínese usted, el INAI es un organismo que le exige al Estado, a los funcionarios públicos, con autonomía propia, porque no pertenece al Estado, le exige, le pide, cuando usted, ciudadano, o yo, queremos saber cuánto se ha gastado en X o en Y o en determinada cuestión. Este presidente que antes se quejaba, por ejemplo, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto incluso volvía de seguridad nacional algunos temas, hoy este mismo presidente ha hecho lo mismo, ha vuelto de seguridad nacional lo del Tren Maya para que nos conozcamos cabalmente cuánto se ha gastado ahí, ha vuelto de seguridad nacional lo de el Tren Maya, lo del Felipe Ángeles, lo de la refinería de Dos Bocas, aunque sabemos pues que ya rebasa por mucho. En el caso de la refinería de Dos Bocas, que era de 8,000 millones de dólares, ya lo rebasa por más de 20,000. En el caso del Tren Maya, hablamos que creo se tenían destinado 160,000 millones de pesos y hoy hablamos ya de aproximadamente 500,000 millones. Imagínese usted. Y así estamos hablando de un presidente que se quejó mucho antes de la opacidad, de la falta de transparencia y de rendición de cuentas, pero que hoy hace exactamente lo mismo de lo que antes se quejaba. El INAI es un órgano muy importante que le ha costado al país, a la sociedad mexicana, que se creara justamente para impedir el abuso de poder de los gobernantes, y este señor hoy los quiere desaparecer. Igual que como otro organismo descentralizado como es la Procuraduría o la CONDUCEF, la Comisión Nacional de los Derechos Financieros, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por ejemplo, organismos que pretenden desaparecer y pasar prácticamente a la Secretaría de Hacienda, y que usted pues simple y sencillamente ya no va a poder hacer nada, porque este organismo va a depender de la Secretaría de Hacienda, convirtiéndose en juez y parte. Entonces pues es algo muy complicado, ¿no? El INAI, por ejemplo, que pasara a manos de la Secretaría de la Función Pública, imagínese usted. Y así le podría yo enumerar algunos otros más
que prácticamente el Coneval, por ejemplo, también, que es el que mide la pobreza, pues también lo van a enviar a otra secretaría, como es la del bienestar, si no mal recuerdo, y así estaríamos viendo la desaparición de importantes órganos autónomos que sirven de contrapeso político para que este presidente no abuse como lo ha venido haciendo. Y de ahí nos vamos con otras iniciativas que tienen que ver con la elección de los ministros a través del voto popular, la reducción de los ministros de 11 a 9, y en fin, cuestiones que tienen que ver con contrapesos políticos muy importantes que son delicados, como también lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegir a los ministros a través del voto, cuando prácticamente pues eso pues inclinaría a que cualquier militante de cualquier partido político se postulara y ganara una elección. Imagínense cómo serían sus razonamientos jurídicos. En fin, según López Obrador, muchos de estos organismos autónomos operan con lujos, gastos superfluos y duplican funciones, por lo que su desaparición permitiría ahorros. Hasta hoy, los ahorros que se han hecho por desaparecer los fideicomisos que se tenían, como el de para la salud, como el de desastres naturales, como el de tecnología y otros tantos más, eran más de 70,000 millones de pesos. No sabemos en qué se destinaron, en qué se gastaron o en dónde están. Esa es la triste realidad de lo que vivimos, un gobierno que se supone de Morena que sería diferente, pero que ha resultado en la práctica mucho peor. Esa es la triste realidad de lo que hoy vivimos. Pues ya se presentó su paquete de reformas constitucionales, y bueno, vamos a ver qué más viene, pero organismos autónomos que desaparecen, estamos hablando de la Comisión Federal de Competencia Económica, de Comisión e Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI, el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social, el Coneval, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que ya ve que también ha sido un desastre todo esto. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, muchas de estos organismos importantes, como el de la Comisión Federal para la Competencia Económica, encargada justamente de garantizar las condiciones de libre competencia en los mercados, pues prácticamente quedarían en manos de la Secretaría de Economía, y las del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que regula los servicios de comunicación y radiodifusión, se entregarían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así que, pues vaya usted viendo todo esto, pero por ejemplo, el del INAI, por ejemplo, el último trabajo del INAI, uno de los organismos autónomos más importantes, a través del cual la ciudadanía, activistas y periodistas obtienen información del gobierno, de las compras públicas y contratos, quedarían en manos de la Secretaría de la Función Pública para la información relacionada con la Administración Pública Federal. Imagínense usted si le van a entregar información, si de esto es lo que antes existía. La Secretaría de la Función Pública es un órgano, es parte del gabinete, pues. Es el gabinete que la Secretaría es una de las oficinas del gabinete. Entonces imagínese usted al INAI bajo el mando o en el cobijo o una oficina que depende de la Secretaría de la Función Pública. ¿Usted cree que le van a dar información? No, esto es un grave retroceso. Ya lo dijo la oposición, el PAN, el PRI y el PRD, que no van a acompañar estas iniciativas porque son un grave retroceso a la democracia. Algunas otras, como se ha hablado, el de pensiones, se van a analizar más detenidamente, pero esto que está anunciado ya como algo que no va a pasar en la presente legislatura, que termina en el último día de agosto, que no va a pasar, tienen como propósito fundamental la distracción
del pueblo de México ante los graves problemas que hoy estamos viviendo, como lo dije al principio, en materia de seguridad, en materia de corrupción, de impunidad, ante lo que hoy estamos viviendo. Ahí están los hijos del presidente metidos en todo este enjuague de las empresas que ganan contratos en el Tren Maya, en el Felipe Ángeles, en el Seguro Social, en el exaeropuerto, o más bien dicho, en el aeropuerto que fue destruido por quien hoy gobierna, que mal gobierna, por desgracia. Y la impunidad total para ellos y todos aquellos que están alrededor, que son sus amigos de los hijos del presidente, y al propio extitular de Segalmex, Ignacio Ovalle, amigo del presidente, de la gran estafa maestra de más de 15,000 millones de pesos, que hasta hoy este señor camina impunemente con otro cargo público en Gobernación Federal. Terrible lo que estamos viviendo. Este señor no solamente es protegido, sino que le dieron otro cargo. Es la impunidad total lo que estamos viviendo. Así que imagínese usted estas reformas que tienen que ver, y nos enteramos justamente, y a él le sirvió mucho, cuando en su momento lo de la estafa maestra de Rosario Robles, ustedes lo recuerdan, el INAI dio toda esta información, le sirvió a él para su propio discurso, para su propia campaña. Y ahora desaparecer a la INAI, que no solamente le sirve a los políticos, nos sirve a nosotros como ciudadanos. Desaparecerla, o más bien dicho, transferir esta oficina a la Secretaría de la Función Pública, simple y sencillamente es la opacidad total. Por eso decía yo al principio, quien ayer hablaba y levantaba la voz en contra del abuso de poder y que se decía muy demócrata, pues está resultando mucho peor. Qué lamentable, de verdad, qué lamentable. Lamentable. Así pues, vamos a ver qué más viene, pero realmente sí ha sido algo muy, muy, muy complicado todo esto. Son 20 reformas propuestas por López Obrador rumbo al final de su mandato, que en pocas palabras es un distractor, una cortina de humo. Nunca en la historia de este país, que ha costado mucho avanzar para lograr sacarle al gobierno la información que el ciudadano necesita, nunca se imaginó el pueblo el enorme retroceso que se tiene hoy con este señor. Vamos a ver, pero es ya prácticamente al final de su mandato. Y ayer que no acudió a Querétaro a la promulgación o el aniversario de la Constitución del 5 de febrero, en un aniversario más de nuestra Constitución, pues presentó este paquete de reforma, 18 constitucionales y 2 legales, entre ellas cambios al sistema de pensiones y al Poder Judicial, eliminar a los organismos autónomos y reducir los gastos destinados a campañas y partidos políticos. Es lo que se tiene, es lo que estamos viendo el día de hoy con todo esto que está sucediendo. Muchas críticas han habido al respecto y bueno, son de verdad un sinnúmero de reformas. Y vamos a ver qué viene, pero de entrada ya dijeron los partidos políticos que simple y sencillamente no van a votar, no van a acompañar estas reformas que únicamente buscan destruir a organismos de contrapeso político muy importantes en la vida democrática del país, de nuestra democracia, ¿no? Vamos a ver
la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un mensaje contundente en redes sociales sobre la división de poderes. Vale recordar, hay que analizarlo, que este lunes el mandatario ya dio a conocer el último paquete de reformas constitucionales de su sexenio. Y bueno, vamos a ver, este paquete, repito, contempla también que jueces, ministros y magistrados sean votados o sean elegidos por el voto popular, además de la disminución de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reducción de sueldos. Vamos a ver qué más viene, pero pues el encontronazo va a ser fuerte, muy fuerte, y bueno, vamos a tener chamba para seguir dialogando todo esto. Y el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Este punto quedó establecido luego de la independencia de México, cuando se determinó que México sería una república y el poder no se concentraría en una sola persona. El manual del alcalde 2016, que forma parte de la colección del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, actualmente alojado en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que los poderes se dividen de la siguiente forma y cuáles son sus atribuciones. Ya lo sabemos: poder legislativo federal, diputados y senadores, que es el Congreso de la Unión. Poder judicial de la Federación se entiende en dos sentidos: el primero como el conjunto de tribunales federales estructurados jerárquicamente y dotados de distinta competencia, y el segundo como la función y actividad que los órganos judiciales del Estado desempeñan. Este se integra por la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Y el Poder Ejecutivo Federal, conjunto, pues es el conjunto de órganos estatales en que se deposita o a los que se confía la administración pública, el cual es encabezado por el presidente de la República, quien se encarga de administrar la federación y de establecer relaciones en el ámbito internacional con apoyo de las secretarías de Estado. En el artículo 49 constitucional, ahí se precisa que hay excepciones en la división de poderes establecidas en el artículo 29, el cual establece que en caso de invasión, perturbación grave a la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en conflicto o peligro, el Congreso de la Unión puede autorizar al presidente la restricción o suspensión de derechos o garantías de los mexicanos que puedan significar un impedimento para atender la situación. Así están las cosas. Así que pues vamos a ver, pero sí se antoja totalmente complicado el encontronazo. La candidata presidencial, por cierto, hablando de candidata presidencial, aquí en el estado de Veracruz, también vamos a hablar de Pepe Yunesco y de Rocío Nale, a ver cómo van ahí. Vamos a pedir información que nos manden, cómo van los temas vamos a ver cómo van esos temas. Bueno, la candidata presidencial, que por cierto, pues ahí hizo un oso allá en Estados Unidos tratando de hablar en inglés y le salió todo mal. Usted recordará como el de Peña Nieto, ¿no? Le salió terriblemente mal a doña Xóchitl Gálvez, pero bueno. Xóchitl Gálvez arremete contra López Obrador por propuesta de reforma al Poder Judicial. Sería el fin del único contrapeso. La aspirante a la presidencia por la oposición lamentó que para López Obrador un voto adverso de un ministro de la Suprema Corte equivalga a una traición. Así están las cosas. La aspirante a la presidencia por el PAN, PRI y PRD, pues criticó severamente a López Obrador
en reunión con integrantes de centros de investigación de Washington, lamentó que para López Obrador un voto adverso de un ministro equivalga a una traición. Aseguró que en caso de aceptarse la reforma sería el fin de la independencia judicial de México, así como del único contrapeso que hoy existe. Reformar la Constitución para destituir a los ministros de la Suprema Corte es una amenaza, dice Xóchitl Gálvez. Vamos a ver, pero sí está complicado todo esto. Xóchitl Gálvez habló de que la corrupción en las aduanas mexicanas continúa, esto a pesar de que son administradas por las Fuerzas Armadas. Caray, las Fuerzas Armadas que se han visto corrompidas por el propio presidente, al darles más poder, pues se han dejado de lado las tareas principales. Por lo que propuso Xóchitl Gálvez la creación de una agencia binacional que no permite el paso del fentanilo que envenena a los jóvenes de Estados Unidos, ni de las armas de fuego que día a día mata a miles de personas en México. Expertos me han planteado la necesidad de crear una agencia de aduanas para América del Norte con personal binacional altamente capacitado, certificado por ambos países, que tengan el doble mandato de frenar la importación de precursores de fentanilo desde Asia y detener el contrabando de armas de fuego de Estados Unidos hacia México, puntualizó la aspirante presidencial. Así que bueno, ese es algo de lo que dice Xóchitl Gálvez. Son un paquete de ocurrencias y caprichos, dice Jorge Alcocer, después de hacer el análisis de las reformas presentadas. Afirma que el paquete de iniciativas se tratan de no hablar de lo que al presidente le molesta. Caray, hombre, te digo que López Obrador ha sido una gran decepción como jefe de Estado. Bueno, digo, jefe de Estado ya es una cuestión que no conoce este señor realmente. Jorge Alcocer habló de que el paquete de iniciativas no tienen orden ni concierto, tiene de chile, dulce y de manteca, dice Jorge Alcocer. Considera que las 20 propuestas, de las cuales 18 son constitucionales, con un paquete de ocurrencias. El doctor Alcocer recuerda que una vez iniciados los procesos electorales, la ley en materia electoral no puede ser modificada. Afirma que la propuesta en materia electoral es la misma que ya se había presentado en 2023, que fue rechazada en la Cámara de Diputados con algunos ligeros cambios. Nos está presentando la misma gata, solo revolcada. Afirma que el presidente López Obrador busca cambiar al Instituto Nacional Electoral y desaparecer a los tribunales electorales. Las reformas buscan también que se elijan a través del voto popular los magistrados del Poder Judicial. El presidente quiere una elección en donde el que gana, gana todo y los que pierden, pierden todo. Esa es la visión pseudo-democrática del presidente de México. Falsa, pues, ¿no? El presidente López Obrador propone un cambio en la integración de las cámaras legislativas que Alcocer considera que sería un retroceso en términos democráticos, similar a la estructura que existía durante el gobierno de Díaz Ordaz. La propuesta incluye tener 300 diputados de mayoría, lo que dejaría poco espacio para las minorías, así como reducir el número de senadores a 64, con 2 representantes por estado, como se establecía en el 17 y antes de la reforma de los años 80. Lo que nos propone López Obrador es una verdadera regresión autoritaria en términos de la configuración de las cámaras. La reforma al Poder Judicial está mal hecha, dice Alcocer. El artículo 94 de la iniciativa afirma que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durarían 12 años en su cargo. Sin embargo, en la misma reforma, en los artículos transitorios, los años varían entre 8, 11 y 14 años. No se tomaron la molestia de revisar que hubiera congruencia y correspondencia entre uno y otro lado. La reforma, que es yo creo que una de las reformas más importantes, pero que sin embargo pues no la ha sabido utilizar el presidente, es la que tiene que ver con la Guardia Nacional. Esta reforma rebasa cualquier límite, dice Jorge Alcocer. Explica que dentro del texto presentado por el mismo presidente hay incongruencias respecto al perfil civil y militar de la Guardia Nacional. En una primera instancia asegura que sería
que será de carácter civil, ustedes lo recordarán que así se estableció, y 4 artículos después asegura que será de carácter militar. Digo, ahí también les manda una serie de errores para que se pongan a chambear ahí a ser el presidente, así déjalo, ¿no? Lo pone a chambear, a depurar todo eso, ¿no? Así que pues bueno, vamos a ver, pero sí se antoja complicado todo lo que viene todavía para este país, amigos cibernautas. Oiga, y pues sí, vamos a ver, porque está complicado el asunto, muy complicado el asunto. A ver si nos mandan una nota de Rocío Nale también, que sería importante tenerla. A ver, ¿cómo van las candidaturas aquí en el estado de Veracruz? Bueno, vamos a ver, creo que aquí vienen las dos. A ver, ¿cómo van las cosas aquí en el estado de Veracruz? Dejemos de lado lo que está sucediendo a nivel nacional, con la Guardia Nacional, que no ha podido, a pesar de que los de la Guardia Nacional en su mayoría son militares. Y fíjense que este señor López Obrador dijo que el ejército regresaría a los cuarteles. Todo lo que estamos viviendo el día de hoy con respecto a la inseguridad, López Obrador dijo que iba a terminar con ella. Se atrevió a decir que los criminales, los líderes, los cárteles, iban a agarrar sus tractores y iban a arar el campo. Nada de eso ha sucedido. Luego los amenazó con acusarlos con su mamá y terminó diciéndoles abrazos, no balazos. Imagínense usted lo que estamos viviendo. Y no se trata tampoco de andar echando balazos, pero la inteligencia de este señor que tiene para distraer al pueblo de México, para seguir dándole a tole con el dedo, ojalá la hubiera ocupado para armar un gran equipo de trabajo en materia de seguridad. Ojalá y este presidente hubiera tenido la visión realmente de poder conformar una estrategia que realmente hubiera dado resultado ante la enorme violencia que vivimos en el país. Sin seguridad no puede haber transformación, definitivamente. Es un fracaso este gobierno en materia de seguridad, en materia de corrupción, en materia de impunidad. Más cuando la corrupción y la impunidad provienen hasta de sus propios hijos. En fin. En Veracruz, José Francisco Pepe Yunes avanza y avanza fuerte, cabalga fuerte junto a la otra cabalgante que es Rocío Nale. Ha venido hablando Pepe Yunes de una forma clara, de una forma transparente, acerca de cómo este gobierno ha resultado un fracaso. El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez aquí en Veracruz. Pepe Yunes en Catemaco, ayer estuvo en Catemaco, ha dicho que el gobierno estatal se robó el dinero de la gente para dárselo a sus candidatos y a las campañas políticas de su partido, porque saben que la gente no está con ellos. Lo dijo Pepe Yunes ayer. Y afirmó, la gente ya entendió, ya sabe que se les engañó. El precandidato a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz alzó la voz en defensa de los pescadores y ganaderos de Catemaco, con quienes dijo, juntos hemos encontrado resultados, he caminado con ellos y sé lo que sufren todos los días. En un encuentro con las familias dedicadas a la pesca, Pepe Yunes, Pepe Yu como se le conoce, expresó su deseo de seguir trabajando con y por ellos, ya que advirtió necesitan un gobierno que facilite su trabajo con programas para el cambio de motores y apoyos para insumos cuando los dejan solos en la época de veda. Así que, pues así están las cosas. Lo que está sucediendo, un Pepe Yunes sencillo, un Pepe Yunes que viene hablando de frente con la gente, que viene avanzando, que viene dando resultados, que viene teniendo una gran aceptación, una gran penetración en la sociedad veracruzana, originario de Perote, veracruzano de verdad, como él lo dice, no veracruzano zacatecano, como sucede con Rocío Nale, quien por cierto, ayer quisieron hablar con ella, le pidieron que cumpla la promesa que hizo cuando en campaña rumbo al Senado en el 2018
se comprometió a reducir las tarifas o a la reclasificación de las tarifas eléctricas en Veracruz, pero no cumplió. Miembros de la agrupación Chucho el Roto pidieron a la precandidata a gobernadora que se comprometiera a reducir los costos en el servicio de luz, pero se negó, simplemente no quiso aceptarlos, no quiso recibirlos, o sea, el oficio, no quiso ni bajarse de la camioneta para dialogar con ellos. Es la gran diferencia que existe ahorita con la candidata oficialista, con José Francisco Pepe Yunes, que ha sido un hombre que ha sido presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador de la República, y siempre ha mantenido un contacto muy cercano con la gente. Ciertamente se antoja complicado el panorama político, pero ha venido escalando poco a poco, y hoy el peroteño, el que nació en Perote, Veracruz, mantiene una importante posición en las encuestas que lo han mantenido como alguien competitivo rumbo a la elección de junio del 2024. Cuando vaya usted a votar, ha venido ya caminando con un trabajo político importante, como lo hace también la candidata Rocío Nale, pero que desgraciadamente este tipo de cosas, pues también hay que decirlo, le afectan demasiado, y ha sido una constante porque se ha caracterizado Rocío Nale por ser una exfuncionaria, y en su momento como funcionaria muy déspota, muy alejada, sin sensibilidad política para tratar a la gente más que a sus allegados, a quienes trata muy mal, por cierto. Eso dicen sus allegados, la gente que trabaja cerca de ella siempre dicen que es una mujer muy prepotente, muy grosera, muy sobrada, que de repente le llegó todo el poder, originaria de Zacatecas, y con eso ella dice que por estar aquí en Coatzacoalcos, una tierra que le dio todo, por cierto, Coatzacoalcos, pero que no ha hecho nada por Coatzacoalcos y no hará nada por Veracruz, seamos honestos. Como secretaria de Energía pudo haberle hablado al de Turismo para reactivar la zona turística de Coatzacoalcos, porque aquí vivió esta señora, aquí se le dio trabajo en los complejos petroquímicos. Pudo haber llevado a cabo la reclasificación de las tarifas eléctricas en el estado de Veracruz, que son carísimas, que ahogan los bolsillos de las familias más humildes, de los comerciantes, de los empresarios. No lo hizo. La agrupación de Chucho el Roto le reclamó eso, y esta señora no fue capaz siquiera de recibirles el oficio. La precandidata de Morena fue retenida por un grupo de pobladores del municipio de Actopan cuando se retiraba de un mitin realizado en el lugar. Los hechos quedaron grabados en un video en donde se ve a más de una decena de ciudadanos de la agrupación Chucho el Roto rodeando la camioneta blanca de la precandidata, seguida desde luego por otras 10, 20 camionetas. Los manifestantes reclamaron que por no apoyarlos en la reducción de las tarifas eléctricas. Claro, para Tabasco sí hubo reclasificación y hasta perdón y olvido de todo, ¿no? Pero es la tierra del presidente. Presidente que decía que era también veracruzano, puro cuento, hombre. Si realmente quisiera Veracruz ya hubiese hecho lo de la reducción de las tarifas eléctricas. Bueno, la reducción de las tarifas eléctricas que reclaman lo de la agrupación Chucho el Roto fue una demanda que le hicieron desde que era la titular de la Secretaría de Energía. Y bueno, ayer se negó nuevamente a firmar la petición de los ciudadanos. Ahí con pancartas y gritos: queremos que nos reciba, nos puede recibir por favor, es lo único que queremos. La zacatecana quedó acorralada mientras su equipo de campaña trataba de retirar a los manifestantes para abrirles paso. En otra toma, la ex secretaria de Energía intercambia un par de palabras con los manifestantes, quienes después le dicen si puede bajarse de su camioneta para saludarla, a lo que ella responde con una negativa. Le ordena a una mujer de su equipo de nombre Frida que atienda a los manifestantes mientras ella se retira del lugar sin hacer el compromiso de bajar los costos. Cabe apuntar que las demandas de una disminución en los costos de las tarifas eléctricas no son nuevas y llevan años, pues incluso el líder del movimiento, Francisco Fernández, alias el Potro ese de la agrupación Chucho el Roto,
fue encarcelado tras liderar una resistencia sobre no pagar luz. Luego de su salida de prisión, fue secuestrado y desde octubre del 2022 se desconoce su paradero. Imagínense usted. ¿Qué es lo que piden los pobladores? Desde hace 15 años en Veracruz, numerosos habitantes han expresado su descontento con las altas tarifas de luz eléctrica, solicitando una reducción en los costos. Igual que aquí en Coatzacoalcos, que lo hemos venido haciendo, pero es una demanda que simple y sencillamente no ha tenido respuesta. Son las cargas enormes de luz eléctrica, la petición de los veracruzanos ha sido echada en oídos sordos, no ha sido escuchada prácticamente, o ha habido oídos sordos. Ha habido muchas manifestaciones para que se revise con urgencia esto, para ajustar estas tarifas, aliviar la situación económica de una población afectada por estas altas tarifas, pero simple y sencillamente no ha habido respuesta. Eso es lo que estamos viviendo. En algunas regiones como la costa, la Comisión Federal de Electricidad hizo el cobro total de la deuda acumulada, lo que muchos ciudadanos dicen es imposible de pagar, pues las cifras llegan hasta los 120,000 pesos. Tras la pandemia, los costos de energía eléctrica recrudecieron en un panorama en donde los recibos de luz aumentaron al doble, por lo que aumentó la demanda de la reclasificación de las tarifas, así como la condonación, como ha sucedido en otras entidades, como Tabasco, por ejemplo, ¿no? Familias y eso que Veracruz produce energía eléctrica, familias que viven cerca de la central nuclear Laguna Verde decidieron dejar de pagar el servicio hasta obtener una reclasificación de la tarifa, con lo que nació el grupo de resistencia La Leyenda de Chucho el Roto. Ahí está. Y hasta hoy Rocío Nale ha hecho oídos sordos, una mujer prepotente, soberbia, no se baja, no recibe. Así están las cosas. El pueblo es el que tiene la última palabra y es el que habrá de decidir realmente si esto va a continuar así. Porque los que hoy ignoran a los que alzan la voz, ayer buscaban su voto. Los que hoy se reúnen en restaurantes fifís para no perder sus privilegios, los que hoy se agrupan en restaurantes de 5 estrellas, que se alocan en restaurantes de 5 estrellas, como el Hotel Terranova aquí en Coatzacoalcos, donde se reunió Amado Cruz Malpica, Eusebia Cortés, los alcaldes de Minatitlán, de Las Chuapas, ¿no? Donde estuvo el despreciable de Roberto Ramos Alor, aquel secretario de salud de Veracruz que fue puesto de patitas en la calle por esconder los medicamentos oncológicos para las personas y los niños con cáncer. Ahí donde se reunieron funcionarios como regidores, diputados federales como Rosalba Valencia y otros políticos más. Esos mismos ayer criticaban el derroche de los recursos económicos, pero hoy, preocupados por no perder sus privilegios, se reúnen para afinar estrategias para no perder la gubernatura, ni los cargos de representación popular que vienen en disputa. Esos mismos hoy no se preocupan en lo absoluto por ver las necesidades que existen en cada uno de sus municipios. Calles destrozadas como las de Coatzacoalcos, donde Amado Cruz Malpica ha resultado un verdadero inepto para hacer su trabajo. Aguas pestilentes por toda la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y Amado Cruz Malpica, con toda la enorme cantidad de recursos económicos, más de 1,700 millones de pesos, no logra componer los drenajes ni las fugas que inundan los hogares con sus fétidos olores. Calles destrozadas, cráteres, sin luz la ciudad,
Las carreteras del sur destruidas porque no hay un gobierno, el de Cuitláhuac García, ni de estos funcionarios, ineptos funcionarios e insensibles que le exijan a la Secretaría de Comunicaciones del Estado o de Obras Públicas que las compongan. Calles que van a Agua Dulce, a Las Chuapas, a Nanchital, a Minatitlán, a Cozoleacaque, a la Sierra de Sotiapan, a Chinameca, todo destruido, a Jaltipan, todo destruido. Pero estos señores, los de Morena, los que antes criticaban terriblemente a los prianistas o a los gobiernos pasados, están resultando mucho peores. Esa es la triste realidad de lo que vivimos hoy el día con aquellos que se dijeron que eran diferentes. Terrible. Es una enorme decepción y solo los ciudadanos tienen la última palabra. Municipios como en Minatitlán, donde gobierna la enana política de Carmen Medel Palma, donde no hay agua potable, porque simple y sencillamente no les importa lo que esté sufriendo el pueblo. Simple y sencillamente no les importa. Terrible lo que vivimos. En fin, usted tendrá la última palabra de lo que se decida el próximo 2 de junio. ¿Qué clase de gobierno quiere usted? Porque el gobierno merece el pueblo, o el pueblo merece el gobierno que quiera, ¿no? El pueblo tiene el gobierno que se merece, en pocas palabras. Si usted decide votar por lo mismo, está bien. O quiere un cambio, está bien. Lo que es importante aquí es participar y decidir por quién votar. Que sea en total libertad. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión, en una transmisión más de NP Noticias de la tarde. De verdad le agradezco mucho la oportunidad que me ha dado usted para estar en este espacio hoy martes. Que tenga usted una excelente tarde. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Gracias, hasta pronto.